Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 22 de enero. Ya escena, si yo que fuera, porque en el primer mes de enero. La palabra del Señor nos viene hoy a través del primer libro de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9 y luego capítulo 19 del 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10.000. A Saúl le cayeron muy mal estas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10.000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Y así continúa, queridos amigos, esta historia. Saúl miraba a David con rencor. Oye, pues no hay problema, señor, que fuera. Primero tenemos que ubicarnos también, ¿verdad? David que vence a Goliat. David que es capaz de vencer al mal. Peanguruchuya es agüeya de este gigante, queridos amigos, entonces cae ante David, un pequeño que simplemente con 3 piedras que había tomado el arroyo, le mata a este gigante, le mata y hace desaparecer el mal. Entonces entero de desde la pequeñez y desde la humildad tenemos que vencer todo mal. Queridos amigos, no. Nosotros, queridos amigos, vamos a poder vencer al mal solamente desde un trabajo tesonero, pero dentro de la honestidad, dentro de la humildad. Si es una persona que no vive los principios y los valores del Señor. Cuando David salió a luchar y a pelear contra Goliat, él decía: en nombre del Señor de los ejércitos, vengo a combatir contra Goliat, contra el mal. Y entonces, por eso es que el pueblo también se da cuenta. Vienen entrando en la ciudad, pero comienza el canto y el reconocimiento. Saúl, Saúl el rey, mató a 1000, pero David mató a 10.000. Pero ahí viene la segunda parte. Comienza ya, queridos amigos, el odio, la venganza, la cosa negativa. Eso que dentro de la humildad y dentro de la sencillez estamos procurando hacer crecer para que haya justicia y que haya igualdad. Ya haya venían de himno nacional, de unión e igualdad, lleva ya güero pura geñande. Y eso es lo que nos falta, queridos amigos. Y aquí comienza lastimosamente David entonces a ser perseguido por el mismo rey, el que le había salvado la misma corona, porque si Goliat hubiese vencido a Israel, entonces ellos hubiesen perdido todo el reino, y sin embargo no es capaz de reconocer. En vez que Omomba Eguazúa lleva, ahora comienza a perseguir. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor, que nos demos cuenta y que sobre todo trabajemos por la comunidad, trabajemos por el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.